Amén. Josué capítulo 24, versículo 14 al versículo 21. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Todos. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Muy bien, pueden tomar asiento. Y la palabra de Dios nos habla acerca de este gran personaje, Josué. ¿Quién fue Josué? Bueno, Josué fue aquel joven que dice la palabra de Dios que no se apartaba del tabernáculo de reunión. Josué fue aquel joven, uno de los 12 que Dios escogió para entrar a la tierra prometida y ver todas las bendiciones que había ahí. Y cuando regresaron, Josué y Caleb dijeron a Moisés: sí, vamos a poder entrar allá en la tierra prometida. Hay tanta bendición, hay tantas cosas que Dios puede hacer. Y hubo 10 de los 12 que dijeron: no podemos entrar. Son como gigantes y nosotros somos como cucarachas, ¿verdad? Ahora en la Biblia dice como saltamontes, y no vamos a poder entrar. De tal manera que Josué fue alguien que sí creyó a Dios. Y antes de entrar a la tierra prometida, ya después de 40 años, solamente Josué y Caleb, de aquellos que tenían más de 20 años, entraron. Todos los demás murieron. Todos los que tenían menos de 20 años entraron a la tierra prometida, más aparte Josué y Caleb. Y ahí están. Y ahora Josué, de quizás unos 80, 90 años, está dando unas últimas palabras. Y dice la palabra de Dios que Josué está diciendo aquí en la palabra de Dios, él está diciendo, de hecho tenía 110 años Josué cuando está diciendo esto, y él está diciendo: ¿saben qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero hablar en esta mañana acerca de servir a Jehová es más que servir a Jehová. Servir a Jehová es más que decir: yo quiero servir a Jehová. Servir a Jehová es más que bonitas palabras y que buenos deseos. Servir a Jehová es más que bonitos pensamientos. Servir a Jehová es más que venir unas cuantas veces a la iglesia y pensar que ya porque ya vine a la iglesia ya estoy sirviendo a Jehová. Servir a Jehová es más que pararme un día y leer la Biblia y leer un capítulo y decir: wow, qué tremendo, estoy sirviendo a Jehová.
Servir a Jehová es más que venir un sábado a ganar almas o haber dado un folleto durante la semana. Servir a Jehová es más que eso. Servir a Jehová es más que haber retenido esa mentira y no haberla dicho, porque servir a Jehová es más que servir a Jehová. Servir a Jehová es más que decir: yo el día de hoy no fumé, no tomé, no me drogué, pero ¿qué tal de los demás días? Servir a Jehová es más que servir a Jehová. Servir a Jehová es más que orar un momento, o quizás haber entrado a la cadena de oración, y gloria a Dios que oramos, y gloria a Dios que pudimos ponernos rodillas, pero servir a Jehová es más que servir a Jehová, que haber dicho: yo quiero servir a Jehová. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, él no solamente lo estaba diciendo de labios hacia afuera, él realmente estaba diciendo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y cuando él estaba diciendo esto, ellos estaban ahora en un lugar de paz. Ya habían tomado la tierra prometida, ya habían entrado, y Josué les estaba diciendo: nosotros vamos a servir a Jehová, pero ¿qué de ustedes? ¿Ustedes están dispuestos para servir a Jehová? Y entonces les dice Josué: miren, estas son algunas de las cosas que ustedes tienen que hacer. Versículo 14, Josué capítulo 24, en el versículo 14 dice la Biblia: ahora pues temed a Jehová. De tal manera que servir a Jehová es temer a Dios. ¿Y qué quiere decir temer a Dios? Temer a Dios no es un temor de miedo o de cobardía. Temer a Dios no es un temor de pánico o de susto o de fobia, como a veces, ¿verdad?, como papás, cuando vemos a un niño que está haciendo algo malo y le decimos: ahí viene el policía, te va a llevar el policía. Y no, o ahí viene el pastor. Hermano, no le diga que eso, amén, porque le va a tener miedo al pastor en vez de tener confianza al pastor. El temer a Jehová no es tenerle miedo a Dios. El temer a Jehová es tener temor de hacer algo que le desagrade a Él. El temer a Dios es saber que Él es un Dios poderoso que está ahí, y que yo no hay algo en mí que yo vaya a hacer para que le ofenda. Yo no quiero hacer algo que le traiga tristeza. Yo no quiero hacer algo que el favor de Dios se aleje porque hice algo en contra de Dios. El temer a Dios es saber que Él está ahí en todo momento. El temer a Dios es saber que Él ve lo que yo hago, que Él escucha lo que yo hablo, que Él sabe cada movimiento que yo tomo, de tal manera que debemos nosotros de temer a Dios. Josué estaba diciendo: van a servir a Dios, demuestren que van a servir a Dios. Por ejemplo, alguien que va a servir como soldado, dice la palabra de Dios que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. De tal manera que si yo llego ahí al batallón y hablo ahí con el general y le digo: ¿sabe qué, general? Tengo 18 años, yo quiero servir a mi país. Y entonces el general me dice: ok, ¿cuál es tu nombre? Y yo le digo: yo soy Arturo Muñoz. Y él me dice: ok, ya no eres Arturo Muñoz, ahora eres Cabo Arturo Muñoz. Digo: ok, y me cuadro, y entonces ahora soy parte del ejército. Y entonces el general me dice: ¿sabes qué? Ahí están el lugar en donde vas a estar quedándote, y pásale. Y yo le digo: no quiero pasar, me voy a ir a mi casa. Y él dice: pero no, que quería ser soldado. Sí, pero quiero ser soldado de lejos. Quiero que me paguen y quiero que me reconozcan y quiero que me llamen cabo, pero no quiero ir a aquellos lugares que el lugar que me tocó se ve medio feo. Ahora va a estar bien limpio, amén, porque los soldados tienen las cosas bien limpias, pero no es como mi camita, mi cuartito y mi televisión, ¿verdad? Y no, allá voy a estar con todos los demás soldados. Ay, qué feo. Y entonces le digo: no, mejor me voy a ir a mi casa y voy a dormir a mi camita, y ahí me llaman cuando haya
haya una guerra. Y el general me dice, pero hay una guerra ahorita. Hay una guerra porque el presidente AMLO nos ha mandado a la guerra. Y entonces me dicen, vamos a ir a la guerra contra Japón y te subes en un avión, en una hora va a salir. Le digo, no, yo me quiero ir a mi casa. ¿Qué no entiende? Me voy a ir a mi casa, pero no que quería servir. Sí quiero servir, pero voy a irme a mi casa, y en la noche me voy a ir al bar, y al siguiente día me voy a levantar bien temprano y voy a hacer mi vida como yo quiero. Pues eso no es servir como soldado. Y el servir a Dios no es simplemente buenos deseos de yo quiero servir a Dios. No es simplemente de palabras hacia afuera de que yo quiero servir a Dios. Y cuando Josué le dijo a la gente, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿qué de ustedes quieren servir a Jehová? Porque no se nota. No se nota en tu vida que estás sirviendo a Jehová. No se nota en tu vida porque no estás temiendo a Jehová. No se nota en tu vida porque no estás viviendo con un corazón íntegro y en verdad. No se nota porque todavía tienes ahí a tus ídolos, tienes ahí a tus imágenes, tienes ahí a tus dioses. Y no se nota que estás sirviendo a Jehová. Y ellos dijeron, ay, pero nosotros queremos servir, pero es que la vida cristiana es tan difícil. Es que la vida cristiana es imposible. Hermano, hermana, la vida cristiana no es imposible. Tú te la haces imposible por tu cochino pecado. Y cuando no quieres dejar el pecado y quieres vivir tu vida, se te hace imposible servir a Dios. Y la razón de que no podemos servir a Dios es que nos enredamos en las cosas de este mundo tanto. Y dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en las cosas de esta vida. Si tú vas a militar, si tú vas a servir a Dios, si tú vas a servir a Jehová de los ejércitos, tienes que servir a Jehová de los ejércitos con tu vida. Tienes que servirle con tu tiempo, tienes que servirle con tu dinero, tienes que servirle con todo lo que tú tienes, porque servir a Jehová es más que servir a Jehová. No es solamente de labios hacia afuera. Él ve lo que tú haces, Él sabe lo que tú haces, Él castiga lo malo que haces y bendice lo bueno que haces, pero tenemos que servir a Jehová. Segundo de Reyes capítulo 17 versículo 39. Servirle a Jehová es servirle con temor, es saber que Él es mi general, Él es mi capitán, Él es Jehová de los ejércitos. Y entonces yo le digo, aquí estoy, yo quiero ser un soldado, yo quiero servir. ¿Qué tengo que hacer? Y él dice, ok, tienes que temer a Jehová. Tienes que creer que Jehová está ahí. Tienes que temer hacer algo que le vaya a ofender. Tienes que hacer todo lo que hagas sabiendo que Él está ahí presente. Adán y Eva, ellos pecaron contra Dios, se fueron a esconder y pensaron que se podían esconder de Dios. Pero sabes, no nos podemos esconder de Dios. Estamos criando y creando una generación que ya no teme a Dios. Estamos creando y criando niños rebeldes que ya no tienen temor a sus padres, que pueden hacer lo que ellos quieren. Que es más, ¿saben quién tiene temor ahora? Los papás a los hijos. El hijo lo mira así medio feo y le dice el papá, no, tranquilo, no me vayas a pegar, no me vayas a golpear, no vayas a hablar al 911, no me vayas a delatar. Ay, mijito, mira, te voy a comprar tu chicle, te voy a comprar tu chupón, aquí está tu Nintendo. Y los papás estamos criando y creando una generación que no teme a la autoridad, una generación que no teme a papá y a mamá, una generación que van creciendo y ven que no hay consecuencia de su desobediencia, no hay consecuencia de su pecado, que se salen con la suya y que pueden hacer lo que ellos quieren. Y entonces cuando Dios dice, hey, yo soy Dios, ellos dicen, no hay Dios. No hay Dios porque mis papás no me enseñaron que había Dios. No hay Dios porque ellos hacían lo que ellos querían y nos dejaron a nosotros hacer lo que nosotros queríamos.
y no creemos que hay consecuencias. Terminan en la cárcel, terminan muertos, terminan sin salvación, terminan sin temer a Dios. Segundo de Reyes 17:39 dice la palabra de Dios: mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Sabes? Servir a Jehová es temer a Dios, es temer a Dios. Número 2, servir a Jehová es tener un corazón íntegro y en verdad. Servir a Jehová es servirle con integridad y en verdad. Si yo voy a servir a Él, le voy a servir con un corazón íntegro. Esta palabra integridad nos habla es la palabra integer, que significa intacto, significa entero, significa completo. No podemos nosotros servirle completamente y con integridad si la mitad le sirvo y la mitad estoy allá sirviendo al mundo. Aquel que quiere servir a Dios le tiene que servir en todo momento. Salmos capítulo 119 versículo 80. Salmos 119, 80. Servirle con integridad es servirle a Él completamente, es servirle siempre, es servirle en todo momento, en todo tiempo, es servirle cuando me ven y cuando no me ven, es servirle con verdad, es servirle no a medias, no en hipocresía, no fingiendo que sirvo a Dios. Si voy a servirle a Él, como dice allá en Efesios, dice: y vosotros obedeced a vuestros amos. Y si yo estoy sirviendo en una compañía y nada más sirvo ahí en esa compañía, cuando viene el jefe y me pongo a trapear, digo, qué gran trabajador soy, estoy trapeando. Se va el jefe y me siento, ¿y qué hacen? Antes se sentaban, ahora ¿qué hacen? Sacan el celular. No solamente se sientan, ahora sacan el celular y ahí están viendo el celular. ¿Sabes que en muchas compañías no permiten el celular en los trabajos? ¿Por qué? Porque el celular es una distracción. El celular es una distracción. Y entonces viene el jefe, guardo el celular, ¿verdad? No hay celular, y empiezo a trapear. Se va el jefe y ahora me siento y veo el celular. Eso no es trabajar o servir en integridad. Servir con un corazón íntegro y en verdad es servir a Dios en todo momento, no a medias, no cuando me conviene, sino es servirle a Él, esté Él o no esté Él. ¿Sabes que José, el hijo de Israel, José el soñador, cuando lo llevaron a Egipto, él estaba allá en Egipto y viene la esposa de Potifar, que es Potifea, y la esposa, esta mujer Potifea, le dijo: duerme conmigo, y él dijo: no, porque tú eres su mujer, tú eres su esposa. Y dice la Biblia: ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo es que voy a hacer eso? Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No, José el soñador tenía un corazón íntegro. No había nadie en casa. Dice la palabra de Dios que todo el mundo estaba afuera, nada más estaba ella y él. Pero él dijo: no, yo sirvo a Dios cuando hay gente, yo sirvo a Dios cuando no hay gente. No voy a servir a Dios a medias, voy a servirle en verdad, no en hipocresía. Voy a servirle en verdad, no fingiendo. Voy a servirle en verdad y voy a obedecerle y voy a hacer lo que es correcto. Ese es un corazón íntegro. Dice la palabra de Dios ahí en Salmos 119:80: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Sabes que cuando no vives en integridad, avergüenzas a Dios.
cuando no vives en integridad, avergüenzas a Dios. Cuando decimos una mentira, avergonzamos a Dios. Si José, el soñador, hubiera dormido con esta Potifea y hubiera llegado el esposo, eso hubiera traído vergüenza a José y vergüenza al nombre de Dios. Cuando nos agarran con las manos en la masa, ¿sabes qué? Eso trae vergüenza al nombre de Dios. Pero cuando decimos voy a vivir en integridad, voy a servir a Dios en todo momento. Ve lo que dice la palabra de Dios allá en 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Había otro hombre que se llama Urías y él vivía en integridad, con un corazón íntegro y en verdad. 2 de Samuel 11 versículo 7 dice la palabra de Dios: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de, ¿qué dice? De Joab. ¿Quién era Joab? El general. Y entonces David, cuando se suponía que David tenía que ir a la batalla, él se quedó y tomó a la esposa de Urías. Y la esposa de Urías queda embarazada y se entera David y dice: ay, ¿y ahora qué voy a hacer? El que no anda en integridad encuentra vergüenza. Viene el profeta Natán y lo confronta después. Pero ahí está David tratando de arreglar su pecado. Y entonces dice: ya sé, y le manda un WhatsApp a Joab y le dice a Joab: mira Joab, mándame. Es que es la única manera que me pueden entender, ¿verdad? Mándame a Urías. Y llega Urías y Urías dice: sí, mi rey. Y David le dice: oye, ¿cómo está Urías? ¿Cómo está Joab? Y entonces Urías dice: pues el capitán Joab pues está bien, pero es todo porque me tengo que ir a la batalla. Y le dice David: no, ven, tengo otra pregunta muy importante. Y le dice, versículo 7, 2 de Samuel 11:7: ¿cómo está la salud del pueblo? Y le dice Joab: el pueblo, pues el pueblo está en la guerra y yo no estoy en la guerra cuando se supone que debo de estar en la guerra. Y el pueblo, pues hay 2 que 3. Y ya es todo porque ya me voy a la guerra. Y le dice: no, regresa. Este rey, ¿verdad? Qué fastidioso. Pero bueno, y regresa Joab y le dice el rey: ¿y cómo está la guerra? Así dice: ¿cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? ¿Y cómo está la guerra? Ahora, si tú te vas a la guerra y te preguntan ¿cómo está la guerra?, ¿qué les responderías? Sangrienta, ¿no? Como que no eran preguntas muy inteligentes. Y entonces Urías regresa y dice: pues la guerra está sangrienta, pero ya me voy. Le dice: no, Urías, Urías, mira, versículo 8: vete a tu casa y lava tus pies porque huelen muy feo. Y te vas a tu casa y le dice: y le fue enviado presente, quizás unos chocolates. ¿Qué hubieras hecho tú si después de 2 o 3 meses en Nepal, con un trabajo forzado, ganando almas todos los días, y el pastor te paga tu vuelo de regreso a México y te dice: mira, ven, ay, pobrecito, mira, vete a tu casa y descansa un ratito, te voy a mandar unos chocolatitos, una semita y una coca? ¿Y qué tú te dirías? Diríamos: ay, hasta que el pastor por fin se da cuenta de mi servicio. Por fin alguien se da cuenta de cuánto yo trabajo. Por fin alguien se da cuenta de mi sudor, de mi cansancio,
de mis rodillas que ya no aguantan, de mi cadera, de mi espalda, de mi hombro y horas trabajando allá en el campo misionero, horas trabajando ganando almas. Llevo 10 minutos ganando almas y por fin el pastor me invita a una coca. Sí, pastor, hay que sentarnos. Hay que sentarnos a descansar porque qué bonito es el descanso, amén. Ahora, hay tiempo para descansar, ¿o no? Hay tiempo para descansar. Es más, cuando los soldados se casaban, tenían la orden de quedarse en casa. ¿Cuánto tiempo con su nueva esposa? 1 año. Entonces, no había problema. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando es tiempo de ir a la batalla, hay que ir a la batalla. Y cuando es tiempo de descansar, hay que descansar. Pero era tiempo de ir a la batalla. Y Urías sabía que tenía que estar en la batalla. Y el rey David, por su pecado, le dijo: vete a tu casa. Y dice la Biblia que Urías se queda afuera de la puerta del palacio del rey. ¿Sabes por qué? Porque Urías era alguien que quería servir al Señor. Quería servir al Señor con temor y quería servir al Señor con un corazón íntegro y en verdad. ¿Sabes que cuando David le dice: ay, pues este cuate no se va a quedar acá, mejor lo voy a mandar de regreso y que lo maten? Y le da una carta y la carta decía: maten a Urías. Y entonces Urías ¿abrió la carta? No, porque si la hubiera abierto, hubiera dicho: sinvergüenza, rey. Primero me da chocolates y luego me manda a matar. ¿Qué sinvergüenza, rey? No, sino Urías no abrió la carta, se la entregó a Joab. Y Joab la leyó y dijo: pues, ¿qué habrá hecho Urías si es un tremendo soldado? Y lo matan. Pero ¿sabes qué? Urías era íntegro. Cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo hacía. ¿Sabes que para servir a Dios tienes que hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer? Y tenemos nosotros una gran responsabilidad de servir al Señor. Cuando es tiempo de leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Cuando es tiempo de orar, hay que orar. Cuando es tiempo de ganar almas, hay que ganar almas. Cuando es tiempo de diezmar, hay que diezmar. Cuando es tiempo de ser fieles, hay que ser fieles. Cuando es tiempo de venir a la iglesia, hay que venir a la iglesia. Cuando es tiempo de servir al Señor, tenemos que servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios demanda y Dios me dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Pero muchos dicen: yo también. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Por nuestro pecado. Y esa es la tercera cosa. Número 3, servir a Jehová es servirle con santidad, quitando el pecado. Servir a Jehová es vivir con santidad, servir con santidad. Regresa a Josué capítulo 24 y ahí está Josué capítulo 24 versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Cuál río? El río Jordán. ¿Sabes por qué dijo Josué: quiten los dioses? Porque tenían ídolos y dioses escondidos, a los cuales ellos aún servían. El capítulo 24, desde casi al comienzo de este capítulo hasta el versículo 13, Dios habla con Josué y Dios le dice a Josué: mira, quiero que vayas y reúnas al pueblo y a los jefes y diles esto. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres que habitaron antiguamente al otro lado del río,
esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses extraños. Y luego continúa diciendo, y yo traje a Abraham y lo traje aquí a la tierra prometida, y después sirvieron acá, y después fueron llevados a Egipto. Y me gusta como dice ahí, unos días fueron llevados a Egipto. No fueron unos días, ¿verdad? Pero fueron 430 años. Y luego dice, unos días estuvieron ahí en el desierto. No fueron unos días, fueron 40 años. Y luego yo los traje a esta tierra prometida. Y luego vino Balaam. Y Balaam quería maldecirlos a ustedes. Y yo transformé y cambié esa maldición en bendición. Y luego vinieron pueblos que querían atacarlos a ustedes. Y yo los ahuyenté a ellos con avispones. Y dice ahí una palabra, avispones, es la palabra 12, dice, y envié delante de vosotros tábanos, y estos avispones los ahuyentaron, y yo los he cuidado a ustedes, y les he ayudado, y les he traído bendición tras bendición. ¿Y por qué todavía tienes esos pecados ocultos en tu vida? ¿Y por qué todavía sirves a esos dioses que sirvieron tus padres al otro lado del río? Lo que Dios estaba diciendo es tiempo de que sirvas a mí con un corazón verdadero. Es tiempo de que me sirvas realmente. No nada más decir, ay, qué bonito servir a Dios, voy a servir a Dios. No, servir a Dios es más que decir yo quiero servir a Dios. Servir a Dios es que saques esos pecados que hay en tu vida. Servir a Dios es tomar una decisión por Dios y aún sacar, quizás todavía tienes ahí guardadito una imagen, un santito, porque quizás todavía ahí tienes ay, pastor, es que ahí todavía tengo a mi Guadalupe, es que me la dio mi abuelita, ¿verdad? Y ay, es que ahí tengo todavía la cruz, es que era de mi tatarabuelito. Y ahí todavía tengo a Moctezuma o a Tlaloc o a no sé quién y a Buda, y tengo mi santito y todavía lo tengo escondido, pero no lo sirvo. Dice, no, tienes que quitarlo, tienes que hacerte a un lado, tienes que obedecerle a Él, tienes que hacerlo y apartarte de todos esos dioses que tienes ahí escondidos, aún el pecado, aún el mal. Quizás, ay, pastor, todavía tengo mi ouija, porque qué tal si la llego a necesitar. Amén. Pastor, todavía tengo ahí unas cuantas cervecitas, pero no las tomo, pastor, porque ahorita no venden. ¿Y qué tal si se me antoja, pastor? Amén. Ay, pastor, es que ahí todavía tengo las revistas. Ay, pastor, es que todavía tengo las películas. Ay, pastor, todavía tengo los pantalones que antes de jovencita me ponía. Y pastor, todavía tengo ahí la música de Chente, la de Lady Gaga, la de Shakira. Y Dios dice, tienes que quitar esos dioses que sirvieron tus padres. Tienes que hacerlos a un lado. Ay, es que, pero yo quiero servir a Dios. Dios dice, ok, ¿quieres servirme a mí? Pues sírveme. Y estamos como ese soldado que se apunta, pero que se regresa a su casa y vive de la misma manera. Servir a Dios es más que decir yo quiero servir a Dios. Servir a Dios es servirle con temor. Servir a Dios es servirle con integridad y en verdad. Servir a Dios es quitando a todos esos dioses que antes yo tenía, que los tengo ahí guardados, sea algún pecado, sea música, sea maldad, sea quizás una mentira, sea quizás que le digo a Dios, Señor, yo te quiero servir, pero entre semana me drogo, entre semana fumo, entre semana me emborracho. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es decirle a Dios, de ahora en adelante voy a servirte a ti. Y por eso dice ahí en el versículo 13, dice la palabra 14, dice ahora, en este momento. No te esperes una semana, no te esperes un mes. Ay, Señor, si me sacas de esta enfermedad del coronavirus, cuando me alivie, ahora sí te voy a servir.
No, ahorita, ahora es tiempo de servir a Dios. Ahorita, ahora tenemos que servir a Dios. Versículo 23 dice la Biblia: quitad pues, Josué 24:23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes qué hacían estos dioses ajenos? Baal, Acera y todos estos dioses, cuando los adoraban, ellos pensaban que Baal decía: ofrece a tu hijo. ¿Y sabes qué hacían? Tomaban a sus hijos y los ofrecían, quemados a Baal. Y cuando Dios le decía: dame tu diezmo, ay, Señor, es muy difícil. Pero ¿por qué aquí, cuando allá en el pueblo eras el mayordomo y te pedían 25,000 pesos, con todo el corazón lo dábamos? ¿Cuántos fueron mayordomos? ¿Alguien? Hermana Karina, ¿usted lo ha sido todo? Hermana Sandra, ¿usted nunca fue mayordoma? Ah, bueno, de usted no dudaba. Ah, no es cierto. Pero ahí están, ¿verdad? Y la fiesta del pueblo, ¿no? Todo. Y le decíamos al marido: marido, ¿verdad? La mujer, mi abuelita: vamos a vender la vaca y el carro, todo. Y el marido: no, vieja, como que no, véndelo. Y lo vendían y traían todo y servíamos a los dioses. Y luego Dios dice: mira, hay un misionero allá que necesita 200 pesos. Ay, Señor, yo te quiero servir, pero no tanto, porque antes lo hacíamos. Dice la Biblia: ustedes han inclinado sus corazones a estos dioses. Y ahora tienes que inclinar tu corazón hacia el verdadero Dios. Tenemos nosotros que amar a Dios, inclinar nuestro corazón al verdadero Dios que me ha salvado, que me ha comprado, que me ha redimido, que me ha dado vida eterna. Y entonces Josué aquí, del capítulo 16 al versículo, del capítulo 24, desde el versículo 16 hasta el versículo, vamos a ver acá, hasta el versículo, ¿dónde? Vamos a leer versículo 23 otra vez. Bueno, vamos a ver versículo 21. El pueblo dijo: no, sino que a Jehová serviremos. Y entonces Josué les dijo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle, ¿sí o no? Y ellos, ¿qué respondieron? Testigos somos. Josué dijo: ok, para servir a Jehová tienen que servirle realmente. No, sí, vamos a servirle. Ok, para servirle a Él tienen que dejar todos estos dioses. Oh, sí, los vamos a dejar. Ok, ustedes mismos están diciendo que lo quieren servir. Una y otra vez, desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y luego dice que al final dijeron: testigos somos. Casi pusieron la mano ahí en la Biblia. Y Josué dijo: juráis que desde este momento diréis la verdad más que la verdad, y que ustedes juran servir a Jehová vuestro Dios. Y ellos dijeron: juramos. ¿Sabes? Dios no espera un juramento, porque Él espera que con nuestra vida representemos el juramento que realmente estamos nosotros declarando cuando somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, Dios dice: ok, ahora que eres mi hijo, sírveme, ámame, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar. Ay, Señor, es que es bien difícil la vida cristiana. No, la vida cristiana no es difícil. Nos la hacemos difícil porque estamos tan envueltos acá en el mundo y en el pecado, y no queremos dejar a Luis Miguel, no queremos dejar a José, no queremos dejar la moda y el pecado y la maldad y el vicio, y no queremos dejar todo lo que hacíamos antes, cuando Dios nos ha dado todo. ¿Sabes? Dios te ha dado vida eterna, Dios te ha dado la salvación. Vamos al cielo, y lo único que Él dice: hey, yo quiero que tú me des tu vida.
Dame tu vida, no va a ser peor. Sabes, vivir la vida cristiana, no estamos, el pastor no está, ay hermanos, una semana más sirviendo al Señor, pero vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Qué tragedia servir al Señor, pero así somos como las carmelitas descalzas, ¿verdad? Sirviendo al Señor. No, la vida cristiana, wow, es una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de paz, de felicidad, una vida de amor, de contentamiento, de gozo, una vida en donde uno se levanta y dice, wow, qué tremendo es servir al Señor, qué bonito es servir al Señor. Gracias, Señor, porque voy al cielo. Gracias, Señor, por la vida y la salud, y cuando no hay salud, gracias de todas maneras porque voy al cielo. Servir al Señor es más que decir yo quiero servir al Señor. Servir al Señor es realmente servir al Señor. Número uno, servir al Señor es servirle con temor. Número dos, servir al Señor es servirle con integridad y en verdad. Número tres, servir al Señor es servirle en santidad y haciendo un lado dioses antiguos y el pecado. Y número cuatro, servir al Señor es servirle con obediencia. Dice la palabra de Dios en el versículo 23: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Sabes lo que quiere Dios de nosotros? Que le obedezcamos a todo lo que Él diga. Sí. Marcos capítulo 12. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes en qué se resume todo esto? Todo esto se resume en que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová porque nosotros le amamos. Y cuando nosotros amamos a Dios, no va a ser difícil temer a Jehová. Cuando nosotros amamos a Dios, no va a ser difícil servirle con integridad y en verdad. Cuando nosotros amamos a Dios, no va a ser difícil quitar esos dioses y el pecado de mi vida, porque yo le amo a Él. Y servir a Jehová no va a ser difícil obedecerle cuando yo le amo. Marcos 12:29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este, de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese mandamiento se encuentra en Deuteronomio 6:5. Amarás al Jehová tu Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que le amemos. Dios quiere que le amemos. Cuando un soldado viene para servir a su nación, lo hace por su nación. Lo hace porque ama a su familia. Lo hace porque dice: yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Y por eso soy soldado. Pero un cristiano lo hace porque ama a Dios. Servir a Dios es más que decir yo quiero servir a Dios. Servir a Dios es temer a Dios. Es vivir con un corazón íntegro y en verdad. Es quitar todo ese pecado y los dioses que hay en mi vida, y es obedecerle a Él en todo momento. Hay que servir a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú quieres que te sirvamos. Pero gracias te damos porque nos sacaste de Egipto, nos llevaste a la tierra prometida, que ahora es la vida cristiana que tú nos das. Pero Padre, te pedimos que nos ayudes a servirte a ti, realmente servirte a ti. No solamente de palabra, no solamente